Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta hermosa noche del Señor. Noche maravillosa que el gran Dios de Israel a los hombres malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero, yo soy el pecador de todos. 1 Timoteo 1:15. Bien, si alguien puede hacer un comentario o algo, pues es que de verdad no puedo ver comentarios. Si alguien puede hacer un comentario saludando. Jorge, ¿tú puedes hacer un comentario? Todo bien, audio nítido, perfecto. Adiel, Dios te bendiga mucho. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Vamos a darle 30 segundos más para hablar de las denominaciones. Ya que tengo aquí 30. Tengo 30 denominaciones. Y quiero exponerle eso. Roberto, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Estás haciendo muy buen trabajo. Dios te bendiga mucho. Vamos a hablar de las denominaciones. Vamos a empezar por los testigos de Jehová. Vamos a empezar por los testigos de Jehová. Ya que cuando hablamos de los testigos de Jehová, tenemos que hablar también de la ciencia cristiana. Javier, Dios te bendiga mucho. Victorina, Dios te bendiga mucho. Tenemos que hablar también de la ciencia cristiana, ya que prácticamente salieron juntas. Los testigos de Jehová son lo que prácticamente es el arianismo. El arianismo es Ario. Ario, cuando fue el 320 después de Cristo, fue el que prácticamente adoptó esto, de que Jesús no es Dios hecho carne, de que Jesús es una creación. Eso fue en el 320. Afirma que Jesucristo es un ser creado y no es Dios por naturaleza. Su herejía se conoce como arianismo. Ese es el arianismo. Cuando tú te pones a ver en la historia, eso fue en el 320 años después de Cristo. Todo el mundo condenó eso. Todo el mundo, hasta los emperadores, todo eso. Pero cuando salió la secta de los testigos de Jehová, vuelvo y digo, salieron juntas con la ciencia cristiana. Y fue para el año, yo tengo aquí la historia, obviamente el estudio por encima. Dios te bendiga esto, Dios te bendiga, amén. O sea, obviamente el estudio por encima porque no me interesa mucho. Ellos salieron, fundación de la ciencia cristiana y los testigos de Jehová, la Watchtower, salió para el año 1871, 1879. Ahí salió la Watchtower, que son los testigos de Jehová, y la ciencia cristiana. Salieron juntos. Bien. Testigos de Jehová. Como ustedes saben muy bien, le faltan prácticamente más de 16 versículos. Prácticamente son más porque entiendo que es en el libro de Marcos. Hay un capítulo que le faltan más de 10 versículos. Y ese es Charles Taze Russell, que nació en el 1852, murió en el 1916. Después fue Joseph F. Rutherford. Ellos comenzaron aquí mismo donde yo estoy viviendo, en Pensilvania. En este estado donde yo estoy viviendo, ahí es que salió Charles Taze Russell. Cuando muere Joseph F. Rutherford, en Pensilvania, Estados Unidos, la sede se encuentra en Brooklyn, New York. O sea, en Brooklyn es que está la sede de ellos completo. ¿Ok? Dios es una persona llamado Jehová. Juan Carlos, Dios te bendiga mucho, Juanqui, mi hermano boricua. Espero que tú y tu hija estén muy bien. Sé mi hermanito de chamaquito, desde nene. Dios es una persona llamado Jehová. No creen en la Trinidad. Jesús fue el primer ser creado por Jehová. O sea que cuando, una herejía total. Juan 1:1, ellos lo interpretan de una manera brutal, de una manera muy mal. Cuando tú vas al Códice Siniático, que obviamente todas las Biblias prácticamente salen del Códice Siniático, las del español, y también del Códice del Vaticano, el Códice Alejandrino y el Códice también de Bexa. Esos son los códices. Todas dicen lo mismo. En el principio era el verbo, algunos dicen en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero ellos dicen que no, ellos dicen que la palabra era un Dios. O sea que prácticamente están poniendo a Jesús menor que el Padre, pero es un Dios. O sea, eso contradice completamente la Biblia cuando dice que hay un solo Dios. Eso es
en Dios. Jesús no es Dios. Antes de que viniera a la tierra, era el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová dicen que antes que Dios se encarnara en Jesús, que fuera Jesús en María, era el arcángel Miguel. Cuando estuvo en la tierra, fue un hombre que vivió una vida perfecta. Después de haber muerto en un poste, no en una cruz, ellos no creen que es una cruz, es un poste. Fue resucitado como espíritu y su cuerpo fue destruido. Eso es lo que ellos dicen. Mira la herejía. Mira la herejía. Que fue resucitado como espíritu y su cuerpo fue destruido. Jesús no va a venir otra vez. Él ya regresó invisible. En el 1914, en espíritu. En el 1914 ellos dicen que Jesús vino invisible, en espíritu. Muy pronto él y sus ángeles van a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová. Ok. La salvación. Espérate. El Espíritu Santo impersonal. El Espíritu Santo no es Dios, sino más bien una fuerza activa invisible de Jehová. Que el Espíritu Santo es una fuerza activa como esto. Esto es una fuerza. Así ellos catalogan al Espíritu Santo. Ser bautizado como testigos de Jehová, la mayoría de los seguidores tienen que ganar la vida eterna en la tierra. Si tú estás de los testigos de Jehová, tú te tienes que ganar la vida eterna en la tierra. Trabajando de casa en casa. La salvación en el cielo está limitada para los 144,000 ungidos. Este número ya ha sido alcanzado. ¿Y qué te dice la Biblia de los 144,000? Que todos son judíos. Raquel, Dios te bendiga mucho. Que todos son judíos. No hay gentiles. 144,000. Capítulo 14 del Apocalipsis. Está en el capítulo 14, pero también está en el capítulo 7. Ahí tú puedes ver, ahí no está la tribu de Dan. Pero en el capítulo 14 te dice, en el versículo 4 te dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea que todos son hombres. No hay mujeres en los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos dicen que Jesús de Nazaret, el cuerpo se destruyó, que ahora está en espíritu y vino en el 1914. Prácticamente invalidando completamente las escrituras. Por eso cuando tú te pones a ver estas doctrinas, tú las pasas por aquí, en el sedazo de la Biblia. No van por ningún lado. Pero como tú hablas de los testigos de Jehová, tienes que hablar de la ciencia cristiana también. Prácticamente en el 1875, prácticamente igual que ellos, se desarrolló en Massachusetts, en Estados Unidos, y también sucede allí. Prácticamente Dios, de acuerdo a la señora Eddy, Dios es un principio impersonal de vida, verdad, amor, inteligencia y espíritu. Dios es todo lo que verdaderamente existe. La materia es una ilusión. ¿Sabe? La ciencia cristiana, mira, el Espíritu Santo es definido como la enseñanza de la el Espíritu Santo es como una enseñanza. Por eso yo leo esto por encima. Yo no me meto así mucho por encima. O sea, yo no me meto así a estudiarlo fuerte porque es doctrina de verdad que no tiene base. Mi esposo era testigo de Jehová y gracias a mí Dios abrió sus ojos y ahora para gloria de Dios y honra de Dios, él ya es cristiano. Amén. Amén. No puede ser Miguel, ya que dice en la Escritura que Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón y lo vencieron por la sangre del Cordero. Perfecto, eso está muy bien. Pero mira, cuando tú te vas a Daniel, tú ves a Miguel, al arcángel y al maestro en la misma escena. Vamos al profeta Daniel. Profeta Daniel. Tú los ves en la misma escena. En el capítulo 10, tú lo ves desde... Tienes que leerlo prácticamente completo cuando él hizo una oración. Capítulo 10, versículo 10 dice, mira, y esa ciencia cristiana es la llamada, exacto mismo, esa misma, Christ Science, esa misma.
Dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. ¿Tú los ves los dos aquí? Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el príncipe del reino de Persia significa, eso es lo que está diciendo ahí Daniel, es que está hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque Persia era la grande, o sea, lo que está diciendo el príncipe del reino de Persia. Satanás prácticamente tenía el poder que tenía, o sea, tiene el poder que tenía Persia en ese momento. No es que es el príncipe del reino de Persia, no, es que él tenía el poder del reino de Persia. Por eso lo comparan con la fuerza del príncipe de Persia. Se me puso durante 21 días, pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. O sea que cuando Jesús de Nazaret sale en el Antiguo Testamento, en la Taná, obviamente el Yahweh Malek, como yo he dicho, que es el Yahweh Malek, el ángel de Jehová no significa que es un ángel, significa que es el mensajero. Yahweh Malek, es mensajero, no es Malá, que Malá es ángel. Pues él salió, estaba luchando con él y vino el arcángel Miguel y luchó con él. La Biblia dice en Hebreos que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. ¿Sabes? Entonces esto tú lo estás viendo y tú te pones a comparar, por eso que te digo, tú te pones a comparar estas doctrinas con la Biblia, se caen. Mira, también la ciencia cristiana dice que la humanidad ya es salva eternamente. El mal, el pecado, las enfermedades y la muerte no son reales. Prácticamente se cae. Espérate, la ciencia cristiana, prácticamente la ciencia cristiana y la cienciología, es que es de la ciencia cristiana, sale la cienciología, prácticamente es como salieron de la ciencia cristiana, sale la cienciología. Amén, hermano Gaby, que me llama la atención. Jesús le dijo a sus discípulos que vio caer como rayo del cielo a Satanás. Claro, porque él está del principio, él lo vio caer completamente, y eso también tú lo puedes encontrar en Apocalipsis. O sea, la Biblia se interpreta completamente sola. Mira, Apocalipsis capítulo Apocalipsis que se llevó una tercera cuarta parte de los ángeles. Perfecto. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y cuando dice la mujer y el dragón, la mujer es el reino de Israel. Siempre está luchando contra el reino de Israel. Y ahí tú lo puedes ver al diablo cayendo del cielo con 3/4 parte de los ángeles. La ciencia cristiana, los testigos de Jehová, de la ciencia cristiana sale la cienciología. Sabe, todo es y cambia. La cienciología, Jesús es raramente mencionado en la cienciología. Jesús no fue el creador ni tampoco un tan operante en control de poderes sobrenaturales. El Espíritu Santo no es parte de esta creencia. Se fundó en el 1954, ves que sale de aquí, de la ciencia cristiana, en California, Estados Unidos. ¿Cuál más ustedes desean? Adiel, ¿cuál más tú quisieras saber?
Está el Wicca. ¿Usted sabe lo que es el Wicca? El Wicca. Iglesia ortodoxa. Entonces, yo lo que quiero también que ustedes entiendan. Mire. El cristianismo. ¿Por qué? Porque los pentecostales, yo te voy a decir cuándo sale la denominación. La denominación. La denominación salió en el 1901 por Charles Ford Fartman. Hay que prácticamente es anglicano adventista, perfecto. Ahí es que sale la dominación pentecostal, pero cuando tú ves la doctrina de los pentecostales, es prácticamente lo que tenía completamente la iglesia primitiva. ¿Por qué? Mira, yo te lo voy a buscar. La primera iglesia no es la católica. La historia la aplasta. Ortodoxo, perfecto. Ortodoxo es que el ortodoxo se divide prácticamente en 3 ramas. La iglesia ortodoxa se divide en 3 ramas. Mira, la primera iglesia, como está aquí, fue, mira, esto eran basílicas. Así se congregaban la primera iglesia. ¿Dónde fue la primera iglesia? Hechos 11:26, 48 años después de Cristo, de ahí de Antioquía. De Antioquía se empezó a llamar cristianos. Antioquía es en Siria, donde el apóstol Pablo salía en sus viajes. Bajaba a Jerusalén, subía a Antioquía y en Antioquía hacía sus viajes. Porque hay una Antioquía donde es la Turquía ahora mismo, esa no es. Es la que está en Siria, que es más arriba de Israel. ¿Ok? Bien, la primera iglesia fundada según la historia, fue 70 años después de Cristo. 70 años después de Cristo se funda la primera iglesia y Antioquía llega a ser prácticamente el centro de la cristiandad. El centro de la cristiandad es Antioquía en Siria, no Antioquía, Turquía. A ver si la tengo aquí. Aquí está. Ok, míralo aquí. Si tú lo ves. Míralo aquí. Aquí, Antioquía. La primera iglesia no fue en Roma, como muchas personas quieren decir. Ok, vamos a ver. Adventistas. Las iglesias anglicanas. Vamos a empezar por las anglicanas. La iglesia anglicana sale del catolicismo. En el 1534, el rey Enrique VIII es declarado la cabeza de la iglesia de Inglaterra. En el 1549, Thomas Cranmer elabora el primer libro de oración común. La iglesia anglicana prácticamente salió del catolicismo. Ok. Prácticamente la doctrina es muy buena. Es muy buena. Mira, son la verdad necesaria para la salvación. La principal norma es cuestiones de fe. Se interpreta a la luz de la tradición y la razón. El canon incluye 39 libros del Antiguo Testamento, como nosotros, aunque originalmente son 24, como yo siempre lo he explicado. Ricardo, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. A ti y a toda tu familia, zumba. Prácticamente, acuérdate que la Taná, yo tengo aquí que me está aguantando el teléfono, es 24. 24, porque Martín Lutero adoptó, muchos lo llaman yo lo llamo concilio, muchos lo llaman consejo, pero hay evidencia que fue un concilio. Concilio de Yamnia, ¿sabe la Septuaginta que mandó a hacer Ptolomeo Filadelfo para el año 250 años antes de Cristo, porque el judío estaba perdiendo el hebreo, lo mandó a hacer en griego? 72 personas, 72 judíos eruditos, prácticamente eran escribas, vinieron. Cuando él se lo dijo a Demetrio, Demetrio los buscó y le dijo: tradúceme esto del hebreo al griego, para dárselo a los judíos. Y él tenía una personal también. Entonces, los judíos, para el año 125, que se entienda la tradición que Gamaliel, el rabí Gamaliel que le enseñó a Pablo, puso una semilla en ese concilio
o como ellos lo llaman en ese consejo, y se sacó los libros apócrifos. Bien. Pero prácticamente la iglesia anglicana, lo único es que tiene sacramentos. Los miembros tienen libertad para aceptar o rechazar las dogmas católicos sobre María. ¿Me entiendes? ¿Sabes? En la iglesia anglicana, tú puedes aceptar a María o no aceptarla. No le importa. ¿Por qué? Porque sale del catolicismo. ¿Qué pasa? Mira este dato. Porque hubieron inquisiciones católicas, pero hubieron inquisiciones protestantes. ¿Pero quiénes fueron los que hicieron esas inquisiciones protestantes? Muchos fueron la iglesia anglicana. Porque le protestaron a quién? Al católico. Eso es la historia, te lo dice. Por eso es que usted debe saber la historia, porque sabe historia nadie lo engaña. Porque muchas personas te dicen, no, que la primera iglesia fue la católica. Eso es mentira. Eso es mentira. Es más, el concilio de Nicea no queda ni en Roma. Queda prácticamente al lado de Siria. Nicea, al lado de Constantinopla. Al lado de prácticamente lo que fundó Alejandro Magno por herencia del padre de Felipe. ¿Sabes? Eso es la historia. Por eso es que yo digo, hermano, estudie. Elizabeth, Dios te bendiga mucho, guapea sabiduría. Por eso es que yo digo, hermano, estudie historia, no se va a dejar engañar. No se va a dejar engañar. Y cuando usted ve un católico, mira, que sale, tiene la I, la H y la C, eso es IHOC. IHOC eso es latín. Prácticamente lo que te quiere decir el latín es que sobre este nombre nosotros triunfaremos. Eso salió de los templarios. Cuando el Papa les bendecía para que ellos hicieran la Inquisición, ellos se ponían ese IHOC. IHOC, prácticamente, yo lo tengo allí bien resumido. Y eso tú lo tienes que aprender en la historia para que tú veas ese signo completamente que usan los católicos. Los católicos no son la primera iglesia. Inclusive en el concilio de Nicea solamente se juntó el Padre y el Hijo. En el concilio de Constantinopla, ahí se juntaron los tres, que fue el 381 después de Cristo. El que sabe historia no se deja engañar. El que sabe historia no se deja engañar. No se deja engañar. ¿Ok? Tienen alrededor de 80 millones de miembros en 164 países. Por eso la iglesia ortodoxa, pues prácticamente de esa de la anglicana. Las iglesias luteranas, 1517, cuando comenzó la reforma protestante, por la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero cogió 95 tesis. O sea, 95 maneras que estaba mal la iglesia católica y se la pegó en la puerta. Mira, te voy a dar la fecha exacta. Martín Lutero publica las 95 tesis en Wittenberg, en el 1517. En Wittenberg. Ahí empezó completamente el protestantismo. Ahí tú puedes ver a Juan Calvino, Jacobo Arminio, en esa época Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina. ¿Entiendes? Casiodoro de Reina, que hizo la Biblia del Oso. Todo eso es historia. Todo eso es historia. Mira, te voy a dar otro dato. Cuando Johann Gutenberg imprime la Vulgata Latina de San Jerónimo, que fue prácticamente para el 404 después de Cristo, para el 1456, esa Biblia no tenía versículos. ¿Por qué? Porque el que dividió la Biblia en capítulos se llama Stephen Langston, para 1226 por ahí. ¿Ok? En el 1554-58 está Robert Estienne. Conjuntos Pagnino fueron los que hicieron prácticamente en 8 a 10 años los versículos de la Biblia. Esta Biblia de Johann Gutenberg, yo estaba viendo un documental, la Vulgata Latina de San Jerónimo. Se vendió prácticamente en 8 millones de dólares. Y yo te soy bien sincero, yo fuera millonario hacia el extremo, billonario, yo no pago 8, yo pago 15.
¿Por qué? Porque son una reliquia. Pero la primera Biblia impresa, con capítulos y versículos, es la Biblia de Ginebra. ¿Para qué año? 1560. Y ahí 9 años más adelante, Caseros de Reina tiene la Biblia que yo tengo ahí. La Reina Valera que sale de la Vulgata. Me duele la espalda. Déjame explicar esto. Nuevo Testamento tiene que salir del griego, sí o sí. Sí o sí. El Viejo Testamento tiene que salir del hebreo. Un ejemplo, tú quieres hacer un Nuevo Testamento para X o Y idioma, tú tienes que buscar un erudito de griego y un erudito que también es erudito en tu idioma para que tú puedas traducir completamente, plenamente, fielmente lo que dice el texto. Porque tú puedes traducir palabra por palabra, frase por frase. Por un ejemplo, tú no puedes traducir esto así de la Biblia. Los latinos cuando dicen que alguien nos engañó, me tomó el pelo. Oye, me tomó el pelo esa persona. Tú no puedes decir en inglés, she put my hair. Ella me jaló el pelo. No, eso no es lo que quiere decir. Eso no es lo que quiere decir el autor. Tú tienes que traducir en inglés, she fooled me. O sea, ella me engañó. ¿Me entiendes cómo que se tiene que traducir la Biblia? Por eso es que fue un trabajo arduo. 22 años tuvo San Jerónimo para poder traducir. Para que venga ahora mismo una persona y venga y diga que eso está mal traducido, pues miras tu Biblia entonces. O sea, esto es un proceso. Traducir lo que quiere decir. Lo que quiere decir el autor. Lo que quiere decir el autor. ¿Me entiendes? Ok. Viste a Jacobo Arminio. Y después de ahí tú puedes ver, la iglesia anglicana hace una persecución de los católicos en Suecia. Empiezan, ¿sabes? Fue la historia. Si tú sabes historia, nadie te engaña. Nadie te engaña. La iglesia ortodoxa, prácticamente el emperador Constantino cambia el nombre de Bizancio por el de Constantinopla, ¿sabes? Por eso es el imperio bizantino. El imperio bizantino es el imperio que estuvo. Constantino, mira, te voy a decir. Constantino estuvo del 307 al 337. Constantino el Grande, primero. Después vino Teodosio primero. Fue el último emperador del Imperio Romano unido. Después todo se fue desmenuzando. Después sale China y todas esas cosas. Ahí sale en el 600, ahí sale Mahoma, ahí sale el Islam. ¿Sabes? Y ahí tú vas a estar viendo prácticamente que se pega a dividir y eso confirma lo que está en Daniel. ¿Qué es lo que está en Daniel? La visión. La visión de Daniel. O sea, el sueño que tuvo Nabucodonosor y Daniel se lo interpretó. Vamos a buscarlo. Que ve primero Babilonia, la cabeza en oro. Mira, vamos a buscarlo. Porque después de esto, mira, para que tú tengas eso de detalle, después del 395-400, prácticamente fue que empezó esto. Daniel, capítulo 2, ok. Ok, capítulo 2. Ok. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era oro fino, su pecho y sus brazos de plata. ¿Quién es su pecho y sus brazos? Después de Babilonia, ¿qué vino? Persia. Su vientre y sus muslos de bronce. ¿Quién es ese? Alejandro Magno. Sus piernas de hierro y sus pies. Sus piernas de hierro. ¿Quién es ese? Roma.
sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, o sea, que no mezcla bien. ¿Por qué? Porque esos son todos los imperios de este mundo. Y empieza prácticamente del 400 años después de Cristo. Todo esto se cumple. Por eso es bueno que usted estudie Biblia a profundidad. No se deje llevar por lo que escucha. A ver. ¿Cuál sería la versión de la Biblia que deberíamos usar cuando tiene tantos errores por traducción? Bueno, yo tengo ahí la Pechita, la Nueva Internacional. Tengo la Reina Valera, que esta. Tengo más Reinas Valera, pero esta es la que yo uso siempre. Mi primera Biblia a los 6 años. Mi primera predicación fue con esta Biblia. No la cambio ni por la Torah esa que tengo. La Biblia textual es muy buena. Yo la mandé a pedir para comparar. Lo que sucede es que usted puede leer todo, hasta los libros apócrifos. Búsquelo. Si los puede comprar, compre. La epístola de Bernabé. Abraham, Dios te bendiga. La epístola de Bernabé. Puede comprar el Apocalipsis de Pedro. Puede comprar. Obviamente, si se compra la Biblia del Oso, ahí tiene otros 7 libros más, o 73. Ahí tiene Sabiduría de Salomón. Que en Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, entiendo que está en el capítulo 18, te habla de las plagas de Moisés. La cuestión es que tú no te sacas de la verdad, no te salgas de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad, la doctrina perfecta. La doctrina perfecta. Bien. Los adventistas, esa gente salió los otros días. Tengo la nueva traducción viviente, me parece bien buena. Amén, perfecto. Si te compras la Pechita, eso es un targumín. Eso es un targumín. Eso es del hebreo al arameo. O sea, eso es todo arameo, prácticamente todo arameo. Del hebreo al arameo, del griego al arameo. Es un targumín. Acuérdese que los 3 idiomas de nuestro maestro, el primero era arameo, natal de Galilea. ¿Por qué? Porque Siria está aquí, Galilea está por aquí. Él nació en Belén, en Jerusalén, pero se crió ¿dónde? En Galilea, más arriba. Bien, después era el hebreo. ¿Por qué sabía hebreo? Porque cuando él cogió el manuscrito que le dio Isaías 60, creo que fue, 60-61, que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso está en hebreo. Eso no estaba en arameo. Isaías 61, cuando él lo leyó, prácticamente lo leyó en hebreo. Y cuando él habló con Pilato, cuando él habló con Pilato, él tuvo que hablar en griego. Porque mira, yo fui militar. Y yo fui militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Estados Unidos de Norteamérica conquista algo, Estados Unidos no aprende el idioma de ellos. Ellos aprenden el inglés. ¿Por qué? Porque el país que conquista no se aprende el idioma de ellos. El conquistado se aprende el idioma del que conquista. Eso es ley. Eso es ley. Las bases en Estados Unidos, nosotros no hablábamos japonés, ni en Cuba, obviamente yo sabía español. Bendiga, soy Juan. Qué lindo escucharte. Dios te bendiga mucho, Juan Carlos. Miguel, Dios te bendiga mucho. ¿Sabes? El país que conquista. Por eso fue que cuando Babilonia conquistó a Israel, hizo cautiverio, los trajo cautivos. Porque fueron prácticamente tres viajes. En el primero sale Ezequiel, en el segundo sale Daniel. Y después salen los demás. Pues ahí pegaron a adoptar el arameo, aunque había muchos arameos. El galileo, el samaritano. ¿Sabes? Los samaritanos son hermanos de los judíos, aunque ellos no los quieran aceptar. Son de descendencia de Jacob. Déjame ver. La nueva versión internacional le quita muchos versos que hablan de Cristo. No la recomiendo, además creo que con Robert Murdoch tiene que ver con esa versión. Él es dueño de los canales pornográficos. Ok. Pero yo la tengo ahí y esa es la versión. Da a buscarla.
Tiene mucha arqueología. Dice Robert Murdoch. Publicada por Editorial Vida. La publica Editorial Vida. Prácticamente lo mismo que la Thompson. De verdad no sé. Mira, tiene mucho. Mira. Biblia de estudio. Nueva versión internacional arqueológico. Te da mucha, pero mucha arqueología. Pero un dato bien curioso que te puede explicar que yo tengo que hacer un video de esto, pero completo solamente de esto. Mira, cuando tú pones a ver que hay muchas fechas que ponen el nacimiento 6 años antes de Cristo, tú vas a decir, ¿cómo es posible eso? Pero si nació Cristo, pues tiene que ser el 0. No, muchas fechas que ponen el 6 años antes de Cristo. Yo te voy a explicar esto rápido, te lo voy a leer rápido. Por eso es que es bueno leer. Uno lo pone en 4, 6. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si maestro nació, pues tiene que ser el 0? ¿Esa cuál es, Gaby? La nueva versión internacional. La versión internacional arqueológica. Vamos a los adventistas ahora. Cuando tú ves a veces la historia, te dice que Cristo nació 6 años antes de él, o 4. Y tú vas a decir, obviamente estos datos yo los tengo. Y obviamente no me atrevo, pues como pues estamos en confianza, está en mi página. Pues entonces pues yo lo digo. Porque hay muchas personas que están un hereje y eso. No, la historia es historia. Mira, cuando Lucas estaba consciente del censo de Cirineo en el 6 después de Cristo. Y Lucas capítulo 2, versículo 2, ¿por qué? Porque fue en un censo. Significa que se había hecho un censo antes. Un censo antes del nacimiento de Cristo. Durante el reinado de Herodes, el cual también había sido supervisado por Cirenio. Algunos académicos creen que una inscripción fragmentaria llamada Lapis Tiburtinus implica que Cirenio fue gobernador de Siria 2 veces. Gobernador de Siria 2 veces. De modo que el censo de 6 años después de Cristo fue de hecho su segundo censo. ¿Me vas entendiendo? ¿Sabes? Esto es historia porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible cuando ese censo fue prácticamente, ¿sabes? Después del nacimiento del Mesías? Del nacimiento del Mesías, otros lo ponen antes. ¿Por qué? Porque hubieron 2 censos. Hubieron 2 censos. Y toda la Biblia, nueva versión internacional, cuando yo busco, pues yo la leo, pero solamente, prácticamente por ver arqueología. Cuando tú buscas el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Prácticamente tiene doctrina muy buena. Muy buena arqueología. Vuelvo y digo, si usted quiere estudiar de corazón, quiere hacer así, ¿cómo lo digo para no sonar vanaglorioso? Quiere ser como yo. O sea, que estudie, no se deje engañar. Compre libros de historia. Estudie otras religiones también, que los va a ayudar. Bien. Vamos a los adventistas. Iglesia Adventista, 1844. La predicción de William Miller de que el advenimiento, la segunda venida de Cristo ocurriría en 1844. O sea, tú perteneces a la iglesia adventista, estás perteneciendo a una iglesia que ya dio falsa profecía. Luego que no se cumplió, usted puede buscar el gran chasco. Busquen eso, el gran chasco.
Luego se interpretó como un hecho celestial. Ah, no, que el vino estuvo en el cielo, ahí fue la segunda venida. ¿Sabes? Lo interpretaron otra vez. Un embuste lleva a otro. Y un embuste lleva a otro. Por eso tú tienes que decir la verdad. Hasta en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque un embuste te va a llevar a otro y no te vas a acordar del embuste antiguo, pues tienes que hacer otro embuste. En el 1863 se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene más de 17.5 millones de personas. Yo siempre he dicho, tiene más de 17.5 millones de personas que no leen. La escritura es inspirada y sin error. Es la norma de fe absolutamente confiable y definitiva. Muy bien. Se acepta el canon protestante estándar. Ellen G. White fue una profetisa de los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus escritos son complementarios a la enseñanza de la Escritura. Fue profetisa de ellos. Creen en la Trinidad. Para ser salvos nos arrepentimos, creemos en Cristo como ejemplo por su vida. ¿Sabes? Prácticamente creen en lo mismo, lo único es que ellos le han dado otras interpretaciones por Elena White y guardan el John Shabbat. Aunque cuando tú te vas a la Torah, te vas a la Mishnah, lo violan a cada 5 minutos. En el bautismo también es como pues el de Padre y Espíritu Santo. La Cena del Señor es una celebración simbólica de la muerte de Cristo y practica junto con el lavamiento de los pies. Lo veo muy bien. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la rama más grande de la Iglesia Adventista. La mayoría de las ramas minoritarias rechazan la Trinidad y otras doctrinas cristianas tradicionales. O sea, hay ramas en la Iglesia Adventista. Algunos rechazan la Trinidad y otros no la rechazan. Parecen los mesiánicos. Los mesiánicos. ¿Qué es el mesiánico? El mesiánico son 3. Creen en el Mesías, 1, que es Dios. Y creen en las cartas paulinas. Ese mesiánico, aunque quiere meter la circuncisión, pues yo lo veo bien. Un poco bien, pero quisiera meter la circuncisión. Está el otro mesiánico que cree en el Mesías, pero no cree en las cartas paulinas. Entonces está el tercer mesiánico, o sea, que cree en el Mesías que es Dios, pero no cree en las cartas paulinas. Está en el tercer mesiánico que no cree que el Mesías es Dios, que solamente fue alguien que Dios usó, pero es el Mesías de Israel, y tampoco cree en las cartas paulinas. O sea, es mucho. Hay otra religión que quieran. Otra religión que quieran. Otra religión que quieran, me la pueden escribir ahí, yo se los doy. No hay más nadie. Judaizante. Judaísmo. Prácticamente ellos empezaron desde Abraham y tienen la Torá. Esto es el judaizante. Este es el judaísmo. Creer la Torá. La luz del mundo. Esas personas empezaron, yo creo que prácticamente los otros días. Yo no los he visto aquí. Un judaizante, Judá, tú sabes, la Taná del Antiguo Testamento y especialmente la Torá, el Talmud. Ellos usan mucho el Talmud, la explicación de la Torá con la Mishnah. El Talmud es Mishnah, es interpretación de los 6 Sedarim. Mira. Esto es el Talmud. El Talmud es Gemara con Mishnah. ¿Qué es Gemara? Gemara es la interpretación rabínica de la Torá. Por ejemplo,
Vamos a darte un ejemplo fácil. Ok. ¿Te acuerdas del rey David, el consejo que le dio a Ahitofel? ¿Por qué? Porque también estudian la Taná. Prácticamente la Gemara presenta la fuente de cual se aprenden de este orden. Y después de Ahitofel seguía Benayu ben Yehuda, líder del Sanedrín, y Ebiatar, el Cohen Gadol, y el ministro del ejército del rey Joab. Y la Gemara desarrolla cada uno de los pasos según el orden que aparecen. Esto es Gemara, interpretación del texto. Y el consejo de Ahitofel que aconsejaba aquellos días era certero, así como un hombre consultaba la palabra de Hashem. Prácticamente lo que está dando explicación. Pero, ¿por qué? Porque cuando Moisés recibe la Torá escrita, los 613 también recibe la Torá oral. La Mishnah, Testigos de Jehová, ya yo lo di, pero lo vuelvo a repetir. Hay una Biblia que se le llama el libro de Jacer. Libro de Jacer. Este libro de Jacer. Esto también es Mishnah, Shulchan Aruch. Este yo lo leo más que este. La Mishnah también es interpretación rabínica, sí, correcto. La Mishnah prácticamente la terminó Yehuda Hanasi. Mira aquí el calendario. Mira aquí. Recepción de la Torá oral y escrita. Pero en la transición, todo esto yo me lo sé. Periodo de los jueces, rey Salomón, destrucción del primer templo. Después de la destrucción del primer templo, aquí viene los Tanaín, milagro de Hanukkah, que aquí estos son los ¿cómo se llama? Esto es el consejo que estaba Esdras. Consejo que hizo Esdras para establecer la Taná. Milagro de Hanukkah, esto es la época de los macabeos, cuando salieron Antíoco Epífanes, que ellos la celebran en diciembre 25. Calendario gregoriano, destrucción del segundo templo. Después de aquí empezó a perderse. Se empezó a perder completamente. La Torá estuvieron prácticamente 1500 años de transmisión sin manuscrito. Jueces, profetas, reyes, hasta aquí que fue Esdras. ¿Qué pasa? Yehuda Hanasi saca la Mishnah y la termina el Rabí Shimon Bar Yoá, que sale de la cueva. Cierre de la Mishnah fue en 1990. Vamos a buscarte lo que es. Mira, la Mishnah son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sefer. Soy Seder, Sefarim. Esto es Sefarim, mira. Seder Tarot, la pureza. Lo que es impuro, Sefer Kodashim. Estos son los sacerdotes y todo lo que tiene que ver en el templo. Sefer Nesikim. Esto prácticamente es las leyes judiciales. Sefer Nashim, las leyes matrimoniales. Las fiestas, Sefer Moed. Y esto es la agricultura. Esto es la agricultura. Eso es la Mishnah. Toda Mishnah tiene que tener los 6. Porque la Kabbalah también es Mishnah. Y el Zohar también es Mishnah. Por eso es brujería. Eso es brujería. Ok, hay una Biblia. Ya se lo contesté. Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿En quién creen o no creen? Ellos creen prácticamente en la Trinidad y todo. Uno que niegan también en el infierno. Ellos niegan el infierno. Sí, niegan el infierno completamente. Niegan el infierno completamente.
La muerte de personas es un estado de inconsciencia. Ellos creen que cuando tú mueres estás inconsciente. Cuando Cristo regrese, los justos resucitarán a la vida en el cielo. Después del milenio, los impíos resucitarán solo para ser aniquilados. Los justos vivirán para siempre en la tierra nueva. O sea, después del milenio, después de la semana que falta de Daniel, después del milenio, los impíos serán resucitados para volverlos a matar de nuevo. Eso es lo que te dice la Biblia. Eso no te dice la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia a ti? En Apocalipsis. Por eso es que te digo, ¿qué habla el libro de Jacer? Te voy a explicar eso. El libro de Jacer prácticamente habla de Génesis hasta la entrada de Josué. Ahí tiene muchas explicaciones que no te da la Biblia, como la conversación que tuvo Caín y Abel, quién mató a Caín, que fue el nieto Lamec, que el hijo Tubal Caín le dijo, mira, ese es un animal. Cuando él vino, Lamec pues le envió un flechazo y lo mató, que eso está en Génesis capítulo 4, versículo 25 está, que ahí está por eso. Eso prácticamente lo que da son historias. Voy a entrar un poquito más en ese detalle. Ok. El juicio del gran trono blanco desmiente esto. El juicio del gran trono blanco desmiente esto de que serán resucitados y van a ser aniquilados. O sea, los voy a resucitar, los voy a explotar otra vez, o sea, que se acabaron. Eso es lo que quiere el adventista. Dice, y el mal entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que es infierno en griego, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué? Es la muerte segunda, voy a explicar, pues son dos resurrecciones. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No contradice, o sea, la doctrina de la iglesia adventista no contradice esto. Lo contradice. Pues entonces, ¿qué tú tienes que creer? Lo que está escrito. Lo que está escrito. Hay un cielo, hay un infierno ahora mismo, porque antes se dividía el seno de Abraham. En la muerte del maestro, la resurrección y todo, en ese periodo se llevó cautiva la cautividad al cielo. Salmo 68, 18. Salmo de David. Tú te llevas cautiva la cautividad, le diste dones a los ángeles. Que prácticamente el apóstol Pablo también habla de eso. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué habla el libro de Jacer? Bueno, también te da datos como en el sacrificio de Isaac, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, cuando iba a sacrificar a su hijo, que vino el sacrificio, el diablo lo estaba aguantando así por los cuernos. O sea, lo aguantaba. No quería que llegara. Son datos que te da el libro de Jacer. Si tú lo quieres creer, los crees. Si no, no los crees. Y que fue Abraham, lo buscó y ahí mató. Entonces, que otro dato que te da el libro de Jacer es que el diablo se vistió de un anciano y le dijo a Sara que Abraham había matado a su hijo. Sara se volvió loca, pero nunca o sea, siempre le dio la gloria a Dios. Después el diablo vuelve otra vez, se viste de anciano y le dice a Sara, mira, esos fueron embustes míos. Abraham está bien, porque Sara fue a buscar a Abraham. Y al decirle eso el diablo, dice el libro de Jacer, ella le dio un ataque prácticamente al corazón y murió. Que esa fue la razón de la que murió Sara. Eso lo dice el libro de Jacer. También dice que Enoc, séptimo de Adán, el que caminó con Dios, que subió al cielo como el profeta Elías también subió al cielo. Otro dato. Y era un rey, era sabio, la gente lo buscaba. Los reyes de otros países, de otros tiros lo buscaban a él. Nada, el otro dato. Que el faraón que estaba se recordaba de lo que hizo José, pero después lo convencieron para que le hiciera eso a los judíos. O sea, son muchos datos. ¿Qué piensas de que Tertuliano fue un hereje montanista? Tertuliano, lo que yo he estudiado de él, prácticamente las cartas que le hizo a Praxea,
y todo. La carta que le hizo a Praxeas y todo, o sea, defendiendo trinitas, defendiendo ese término. Yo no lo veo nada de malo. Y Orígenes tenía una posición arianista, prácticamente un poco. Tenía una poquito de posición arianista, que era de que pues no negaba prácticamente la divinidad del maestro. Para Tertuliano, lo que es Tertuliano, lo que es Irineo, lo que es Clemente, Atenágoras, lo que es dramaturgo, prácticamente creían en lo mismo, trinitas. Entonces, Irineo, que hizo Trías, que compuso el libro contra las herejías, ¿sabe? Prácticamente tirando a las herejías de Ariano, a las herejías de Sabelio. Prácticamente eso se usó también para contradecir las herejías de Sabelio, Praxeas y Noeto. Para mí, de verdad, lo que yo he leído, tienen doctrina muy buena. Ahí el único que está un poco, ¿cómo se llama Jerónimo. Jerónimo prácticamente hizo algo malo, que puso completamente la perpetualidad de la Virgen. ¿Sabes? Ese fue Jerónimo. Y muchos padres, aunque obviamente Jerónimo fue prácticamente 400 años después de Cristo, Tertuliano fue antes. Y nada, ¿sabes? Es que pone a estudiar la historia y vea lo que... El libro de Yahweh se llama, y dice que los cristianos somos parte de Dios. Que lo busquen. Eso me imagino que es un mesiánico, o un judío, porque el único libro de las batallas de Jehová, que la Biblia, aunque yo puedo traer un estudio después de los 20, prácticamente más de 20 libros que la Biblia da fe y no están, no habla de ese libro de Yahweh. El libro de Jacer, la Biblia da fe, te lo voy a buscar. En Josué. Mira, el libro de Jacer da fe en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto está escrito en este libro de Jacer. Otros libros que están en las crónicas que dan fe. El libro de las batallas de Jehová, Números capítulo 21, versículo 14. Otros libros. A buscar sí. Para darte la cita exacta. Aquí está Isaías. Pero yo creo que vamos a buscar las crónicas. Mira. Me quedan 10% de batería. ¿Qué piensas de que en la patrística todos eran católicos y que incluso hasta el concilio de Nicea fueron puros obispos católicos? Fueron los que reconocieron la Trinidad. Eso es mentira. La Didache que se encontró en Siria habla de la Trinidad. Tertuliano habló de la Trinidad. Irineo habló de la Trinidad y todavía no está el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue el 325. Eso es completamente falso. Es completamente falso. Ok, aquí estamos ahora sí. Aquí estamos.
aquí es. Pues mira, la Biblia, el libro de Natán, el que le habló también a David, está Semaías, está el libro del vidente Gad. Y todo eso yo voy a traer un video. Sigue leyendo lo que escribí. Como puede fundamentar que ninguno de los padres de la iglesia fueron católicos, cuando históricamente dice que todos lo fueron. No. La historia no cambia. La historia no cambia. La primera iglesia, prácticamente lo primero fuerte, fue 70 años después de Cristo en Antioquía, Siria. Yo voy a traer, porque antes de la epístola de Judas hubo otra epístola. Antes de la epístola de los Corintios hubo otra epístola. ¿Sabes? Todo eso yo lo voy a traer detalle por detalle, cita bíblica y todo para que te des de cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Ya me queda 10% de batería. Voy a ponérselo a cargar. Espero haberle contestado esas preguntas. Si usted tiene una pregunta en sí, per se, después de aquí pues voy a seguir estudiando Torah. Tengo que aprenderme prácticamente los temas de cada parashá. Ya me sé los parashot a memoria. Me sé los mandamientos que hay en cada uno, que son el 37 parashá. Me sé prácticamente lo que significa cada parashá. Tú sabes, y si... y Oscar, yo noto que tú sabes mucha historia. Anímate. Si tú quieres compartir tu conocimiento, anímate. Yo empiezo el video, te comparto y tú hablas. Puedes hablar de Arminio, sé que sabes de Arminio, de Calvino, de Molina. Toda esa gente. Comparte tu conocimiento. Compártelo. Créeme, yo me quedo callado, tú hablas. Y yo apunto también. Pues yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Y todo el mundo aquí aprende, para eso esta página. Escritura pura. Historia. Cómo tú debatir a los de la Torah con su propia Torah. Aunque solamente con un versículo lo explota. Deuteronomio 13.1, como está en la Torah, no le puedes quitar, no le puedes añadir. Parashá Re 454, 455. Bro, me daré un tiempecito, Dios mediante, amén. Pero cuando tú quieras. Ay, Dios mío. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Zumba.